Mis amigos, y este país es una maravilla porque a veces tenemos temas que parece que han sido superados, pero vuelven y resurgen. Y en este caso hablamos del tema eléctrico. Realmente la población está un poco desacertada, está incómoda porque la tanda de apagones que se ha estado originando en los últimos días, pues evidentemente que están creando sus efectos. Y esto tiene, diríamos, efectos tanto en la parte económica como en lo que es el estado de ánimo de la gente, y sobre todo cuando los responsables diríamos, de explicar, de poder justificar qué es lo que sucede, pues a veces la respuesta no son quizás la más coherente, la más idónea, porque cuando, por ejemplo, el ministro de Hacienda anuncia que el tema de los apagones no es un tema financiero, del otro lado, por ejemplo, quien tiene que ver con la administración, por ejemplo, de Norte, pues indica que se trata de mantenimiento. El ministro de Energía y Minas, pues entonces por el otro lado licita lo que es la entrada en funcionamiento o en operación de cuatro plantas para mitigar diríamos, este momento. Pues entonces diríamos que el discurso debe de ser un poco más coordinado para que la gente no entre en esa diríamos, desconcertación con respecto a la problemática, porque independientemente de las justificaciones, hay una realidad que es la que está impactando a la gente, tanto el que tiene su pequeño negocio, que de alguna manera ya estaba del otro lado, diríamos, operando su negocio, entendiendo que ese tema de los apagones pues ya era un tema superado. Entonces ese revés no es tan saludable. Y agregándole a eso que tenemos que recordar que la facturación eléctrica ha sido ajustada en los últimos meses, y esto, o sea, son muchas cosas las que se van produciendo, y eso entonces tenemos que, como Estado, como funcionarios, pues tratar de organizar mejor lo que sería la agenda para dar respuesta a la sociedad, porque en definitiva diríamos que las empresas que tienen diríamos, su sistema de paneles solares, o tienen sus grandes plantas eléctricas, pues pudieran, diríamos, no tienen impactos desde el punto de vista de su productividad. Sí, probablemente desde el punto de vista financiero, un poco de aumento en los costos de generación propia de energía, pero no tienen impactos importantes. Ahora, ese pequeño empresario sí tiene un efecto que es que no produce en esos días, en esas horas, y eso entonces es complicado. Por ejemplo, lo podemos ver, lo que vivimos visitando, por ejemplo, esas pequeñas plazas donde no hay esos sistemas de generadores eléctricos, como los salones de belleza y los, y los peluqueros y otros tipos de negocios que necesariamente necesitan de la energía eléctrica. Pues en esas horas pues no están trabajando, o tienen que cerrar hasta que se resuelvan los problemas. Y eso diríamos que le impacta mucho al gobierno, porque diríamos que ellos no son aportadores, diríamos, de manera significativa a lo que es el Producto Interno Bruto, o sea, lo que es la masa de la economía del país, lo que mide el crecimiento, pero sí genera desde el punto de vista social una situación que tiene peso en la sociedad,
porque si ustedes ven la cantidad de memes, por ejemplo, que se han producido en estos días, las redes sociales han estado cargadas de todos estos memes con el tema de los apagones, y esto evidentemente no ayuda, no contribuye a que el gobierno pues tenga una imagen como la ha mantenido hasta ahora, porque esto de alguna forma corroe esa buena imagen. Así que esperemos que la entrada en operación de estas plantas que han sido licitadas, pues ya resuelvan, diríamos, el problema transitorio, porque si es por mantenimiento, pues entonces, como es mantenimiento, estos son, diríamos, jornadas programadas, y como se ha indicado, pues entonces, si es mantenimiento, pues anunciar a la población cuáles son las plantas y los sectores que van a estar afectados. Entonces la población lo va a entender, y va a entender que es un tema rutinario. Así que esperamos que se le baje un poco la intensidad a la población con respecto al tema de los apagones, porque también esto ha coincidido con la ola de calor producto del polvo de Sahara. Entonces, como está el ambiente ahora mismo, con este calor pegajoso, este calor que no es habitual en nuestro clima, pues entonces también eso irrita más a la gente, y sobre todo de noche. Así que esperamos que el gobierno pueda solucionar esto a la brevedad. En otro orden, pues también tenemos algunos informes de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre el tema del trabajo infantil. Este tema no es nuevo, es un tema que ya desde muchos años se viene atacando, ¿verdad?, crear las condiciones para que los infantes no estén sometidos a la explotación infantil. Y esto es bueno poderlo evaluar, poderlo analizar por los tamaños de las economías, los tipos de economía, o más bien los tipos de sociedades. Porque si ustedes, por ejemplo, se trasladan a otros tiempos, donde los niños, cuando fuimos niños, pues nosotros ayudábamos a nuestros padres en las diferentes tareas, o sea en los conucos, en las fincas, o en algunas actividades en el hogar, pues también hacíamos tareas, ya tareas, diríamos, bien programadas, y esto evidentemente no tenía nada que ver con la explotación infantil. Sin embargo, ya cuando vienen lo que son los procesos de industrialización, pues, y de comercio, pues entonces ahí surge lo que es diríamos, esa figura donde los infantes son sometidos a explotación y demás. Pero definitivamente que la Organización Internacional del Trabajo, pues de la mano, por ejemplo, con UNICEF, que ha hecho un trabajo históricamente, esta organización ha hecho un trabajo históricamente ejemplar en beneficio de la niñez, pues han venido, diríamos, monitoreando y trabajando con todo este asunto. Y definitivamente que el tema de la explotación infantil tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de los hogares en los diferentes países donde el problema tiene mayor impacto. En el caso de República Dominicana, fíjense que este tema pues va a estar más incidido en la medida que los hogares, que la brecha de la pobreza, o sea, es más acentuada. Porque cuando usted tiene un hogar que está en una condición diríamos, muy apretada, muy complicada desde el punto de vista económico, pues entonces diríamos, la alternativa es que todo el mundo salga a buscársela, a hacer lo que aparezca, y dentro de diríamos, de esas opciones, pues entonces ahí los infantes entran
y comienzan entonces también a ser parte de ese medio de producción, y ahí viene y caen en lo que es la explotación infantil, porque diríamos que uno de las consecuencias de la pobreza extrema es eso. Y esto diríamos que es a pesar de los programas de ayuda que los gobiernos en los últimos años han estado implementando. Y si nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis para ver hasta dónde esos programas de ayuda han creado efecto en los últimos años, si vemos, por ejemplo, los gobiernos de Balaguer, en los gobiernos de Balaguer, que yo recuerde, no habían tantos programas destinados diríamos, a atacar los diferentes males en la familia. Fíjense que ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un Ministerio de la Juventud que está, diríamos, enfocado en apoyar todo lo que tiene que ver con las iniciativas de los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, que del Ministerio de Educación pues tenemos toda una serie de programas para apoyar lo que es la educación, y con ello el programa de Tanda Extendida, que tiene consigo el tema de subsidiar parte de los alimentos de esos niños. Pero también el gobierno entonces a esas familias le tiene los programas de ayuda social. Entonces lo que habría que ver es cuál es el retorno real que estos programas están causando, que están produciendo en las familias. Porque si estos programas están creando un verdadero efecto en el bienestar de la familia, pues entonces diríamos lo que es el fenómeno de la explotación infantil, pues también debe de estar mitigada, o debe de estar, diríamos, atacada, o debe de estar controlada producto de estos efectos. Sin embargo, por ejemplo, UNICEF y la Organización Internacional de Trabajo pues indican que en el 2022 va a cerrar con un incremento. Esta brecha va a ser mucho más amplia, porque el tema ha incrementado. Entonces, definitivamente que diríamos que los gobiernos van a tener que revisar ese tema de lo que es el retorno de las inversiones sociales, porque cuando hay un plan, hay un programa de inversión social, se espera que eso tenga retorno. Por ejemplo, se supone que nosotros estamos invirtiendo en todo este programa de tanda extendida y de inversiones en la educación, porque vamos a recibir ciudadanos con una formación diferente, con una formación que sea capaz de devolver al propio Estado en ciudadanos productivos, ciudadanos que sean capaces de generar riqueza para el propio Estado. Aparte, por ejemplo, si ustedes miran lo que es, por ejemplo, esa ayuda que se le da, por ejemplo, a los hogares a través de los diferentes programas, como fueron estas tarjetas que se han estado otorgando, pues de alguna manera esto lo que pretende es crear una mejor condición en el ciudadano, por ejemplo, de salud, para que los hospitales pues puedan estar más, diríamos, menos visitados, menos abarrotados de este tipo de ciudadanos, porque de alguna manera están comiendo, se están alimentando, aunque tenemos que reconocer que la ayuda que llega realmente es una ayuda que no resuelve muchos problemas. Es apenas ¿verdad? un aguántate ahí, pero la ayuda, el programa está en marcha, y eso por lo menos son de las cosas que tenemos que ponderar y valorar. Así que esperamos que diríamos, estas brechas con respecto a la explotación infantil, pues en el caso de República Dominicana específicamente, pues pueda seguir haciendo
siendo cada vez menor, porque de hecho ya por muchas razones, por ejemplo, las empresas los actores de la actividad económica han creado mucha conciencia en estos últimos años por muchísimas razones. Hay regulaciones ya que permiten, diríamos, permiten auditar este tipo de acciones y el empresario, por ejemplo, que está formalizado, no se arriesga a este tipo de actividades. Ya la actividad de la explotación infantil se ve más en otras zonas más, un poco más, más apartada y bueno, pero es por lo mismo, es por la poca capacidad económica que esta misma zona, que los componentes familiares de estas zonas, pues tienen para resolver los asuntos. Así que esperamos que esto, en el caso de República Dominicana, sea un tema positivo. En otro orden, en esta semana, pues la Cámara de Cuentas celebró el 168 aniversario. Cuando hablamos de un tiempo tan largo de existencia de una entidad, una empresa, pues estamos hablando de un adulto muy maduro, una entidad muy madura, con un historial que a veces cuando miramos el tiempo de existencia de este tipo de institución, definitivamente a veces pensamos que tampoco ha evolucionado, porque realmente diríamos, la evolución en el tiempo no se corresponde, y estamos hablando de avance, tanto tecnológico, tanto diríamos, de crecimiento en lo que es la posición en la sociedad, y realmente diríamos que la Cámara de Cuentas, pues diría, en los últimos años, pues sí ha tenido entonces un proceso lento y cuestionables en algunos momentos, que vale la pena resaltar, sobre todo en este último tramo, lo cual le vamos a tocarlo en el próximo segmento. Así que nos vamos arriba, producción, y regresamos con el siguiente segmento.